Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hey, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito, y gracias otra vez por sintonizar un nuevo episodio de este podcast. En este episodio converso con el gran invitado Giancarlo Molero. Él se autodenomina un happyologist, un visionario del marketing y además es autor del artículo Empathy Engine, un manifiesto sobre cómo la inteligencia artificial y la tecnología publicitaria pueden dejar de ser invasivas, convertirse en motores reales de felicidad. Y hablamos de marcas que no solo venden, sino que escuchan, de campañas que no solo impactan, sino que elevan. Y un futuro donde los algoritmos que tanto conocemos entienden algo más que datos, entienden emociones. Una conversación muy futurista sobre creatividad, propósito, empatía y sobre cómo reescribir ese brief con humanidad. Esa primera etapa donde le decimos algo a alguien o donde describimos un proyecto, pero para hacer todo un proceso que se despliega después mucho más humano. Así que te dejo desde ya con mi gran invitado del día de hoy, Giancarlo Molero, en las 3 principales. Bien, tenemos nuevamente en las 3 principales a Giancarlo Molero. Oye, Gian, gracias por el tiempo, la agenda y por supuesto tu buena vibra. A ti, Carlos, por tenerme aquí y la oportunidad de conversar y compartir las cosas que hemos evaluado y estudiado sobre lo que es la tecnología relacionada a la felicidad. Bueno, para la gente que nos está escuchando quizás o te está escuchando en este podcast, quiero recordarles que ya hace un tiempo grabamos el primero, creo que fue en tiempos de pandemia, nos hablabas del acrónimo AMAR. Ahí lo pueden revisitar, ese episodio, ponen Giancarlo en las 3 principales y les va a salir. Pero bueno, es una palabra que a ti te identifica mucho, hace muchos años, ¿no? Y me encanta porque yo te confieso que hace, no sé, estoy hablando del 2014, 2015, la palabra felicidad se volvió muy de moda, sobre todo en entornos corporativos, ¿no? Que es el mundo donde yo trabajo más. Pero tú no lo convertiste en una moda o no te agarraste en esa ola para surfearla y simplemente hablar de una tendencia, sino que para mí lo has acompañado de investigación, de preparación, de contagio hacia el resto. Y cuéntame un poquito esta bonita obsesión por esa palabra felicidad que tanto a veces buscamos o hay que construirla. Bueno, la felicidad, Carlos, es algo que todos esperamos, esperanzamos, buscamos, como tú decías. Y yo me di cuenta hace algunos años ya, más o menos por esa misma época, en el 2014, 15, 16, que nuestra felicidad estaba de alguna otra forma presentada, bien sea por la forma como nos educamos o por los medios de comunicación o incluso por la publicidad, en una manera bastante material. Y comencé a evaluar eso como un proceso interno, como un proceso muy personal, en donde a lo largo de mi carrera profesional, en donde había conseguido quizás algunos éxitos relativos y uno se podría sentir feliz por lo que estaba haciendo mi vida en el momento, yo de alguna otra manera no estaba conectado con lo que me estaba pasando en la vida y no me sentía del todo bien. Entonces me tomé un tiempo para introspectivamente comenzar a identificar por qué razón yo no me sentía tan bien si estaban pasando tantas cosas buenas en mi vida. Y ahí tuve una conexión con un personaje que marcó, digamos, ese comienzo de lo que ha sido el estudio de la ciencia de la felicidad en los últimos años para mí y el promover esta idea de que todos podemos ser felices de manera sustentable si practicamos el acrónimo AMAR como lo conversábamos en el episodio pasado. Y en ese momento identifiqué que la felicidad, más que una emoción, es precisamente una actitud que te permite vivir la vida plenamente.
Mm, Y en un mundo en donde estamos de alguna u otra forma todos interconectados, esa felicidad tiene mucho que ver con lo que tú vives con las demás personas, pero no es posible si no hay una condición interna básica y digamos, principal. Y esa condición interna la construye basado en un método que nosotros identificamos, que es esta historia de la palabra mar, en donde están los elementos de agradecimiento, de meditación u oración, amabilidad, risas y relaciones. Entonces, cuando somos capaces de participar de esta forma en nuestra vida, estamos generando una cantidad de químicos, una cantidad de reacciones internas y una cantidad de condiciones que nos permite conectarnos mejor con lo que es la fuente de la felicidad sustentable. Y en el reciente tiempo nos hemos dedicado un poco a evaluar cómo todo esto de la tecnología impacta esa capacidad que tenemos de vivir felizmente. mm. Y perdón que me extendí en la respuesta, pero un poco aquí hice el brief completo de lo que vamos a estar conversando en el episodio de hoy. No, no, y está genial porque quisiera empezar también por preguntarte esto de la felicidad sustentable, porque a veces yo creo que confundimos placer con felicidad. Oh, sí. Y yo digo que a veces el placer se viste de seda, pero a veces la felicidad viene descalza, porque es mucho más simple de lo que pensamos, ¿no? Muy bonita esa expresión. ¿Cómo ves esta dicotomía, si se quiere, entre placer y felicidad? A ver, el placer, el gozo es momentáneo y pasa muy rápido. Pasa muy rápido porque está relacionado con los sentimientos y precisamente con las sensaciones. Entonces, tú puedes tener el placer de comerte un helado delicioso, eso va a ser un spike de dopamina en tu cuerpo y a los 3 minutos ya te sientes saciado o te sientes de alguna otra forma que ya el helado pasó dentro de tu sistema cumpliendo esa función. Cuando nosotros nos enfocamos en generar estos químicos, en de alguna otra forma cultivar que la fuente de la felicidad, yo siempre hago la referencia a que la felicidad está ahí corriendo como una fuente frente a nosotros y nosotros tenemos que poner la mano para mojarnos de esa fuente de felicidad. Mm. Y la única forma de extender los brazos es a través de prácticas que tienen que ver con estas técnicas de las cuales hablaba. Y por eso, en lugar de hablar de sentimiento, hablamos, o emoción, hablamos de actitud. Si tú no tienes la actitud de presentarte a la vida con una intención de apreciar más de lo bueno para que lo bueno se aprecie, pues no vas a vivir en una felicidad sustentable. Y no estoy diciendo, Carlos, que seamos tontos o que evadir, digamos, lo malo que nos pasa, porque todos tenemos problemas en nuestras vidas, todos tenemos situaciones o momentos malos en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que esos momentos malos entendamos y los procesamos como lo que son momentos, y que luego tengamos una actitud positiva en términos de cómo los aproximamos. ¿Y por qué? Porque nuestro organismo, nuestro ser, se va acondicionando a ver todo de una manera distinta. Y cuando tú eres capaz, y por eso la meditación es tan importante, porque somos capaces a través de la meditación de interpretar mucho mejor los pensamientos, de identificar el espacio que hay entre lo que nosotros pensamos y lo que en realidad está pasando, que muchas veces en el día a día y en el frenesí, digamos, de esta sociedad en la que vivimos, no nos tomamos ese tiempo, sino que simplemente arrancamos el auto y comenzamos en la autopista de una sola vez, mientras que en mi concepto de felicidad sustentable lo que debemos buscar es precisamente interrumpir ese camino violento por el que nos ha llevado el día a día de nuestro trabajo, de lo que nos dicen debemos hacer para ser exitosos, y al revés, digamos, plantearnos que en la medida que nosotros tengamos tiempo, momentos de mucha calma, de mucha precisión en términos de identificar cómo nos sentimos, reconociendo cómo nos sentimos, identificando cómo nos sentimos y expresando cómo nos sentimos, vamos a tener un punto de partida para esa felicidad ulterior. Esto último que dices, a mí me parece medular, porque muchas veces, o por lo menos yo relaciono mucho esto de que expresarnos es sinónimo de salud, ¿no? O sea, por eso es que, bueno, tú además has estado muy vinculado con el tema de la terapia, has estado vinculado con negocios al respecto del bienestar y la salud mental. Entonces,
siempre es preferible expresar lo que decimos eh, en lugar de callárnoslos. Y parece quizás una obviedad, pero a lo mejor también el momento en que lo digo, el momento en que, y a quién se lo digo. Eso también es parte del bienestar. Totalmente. Es decir, para mí el expresar es una válvula de escape en esa olla de presión que todos llevamos en algún momento andando, ¿cierto? Y eso no significa que no debes tener muchísimo cuidado en el momento, en el tono y en la forma como se expresa. Todo lo contrario, tú tienes que aprender a manejarte en ese sentido. Y para aprender a manejarte en ese sentido es muy importante también conocerte a ti mismo. Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy impulsiva y soy una persona que reacciona naturalmente, de manera muy rápida, a esos, digamos, incentivos que están manipulando mi capacidad de relacionar. Entonces, cuando hay un incentivo que hace que yo me ponga molesto, que hace que yo me ponga bravo, yo reacciono muy rápidamente y mi respuesta natural es impulsiva prácticamente. Entonces yo en este proceso he aprendido que tengo que tomarme el tiempo para identificar exactamente qué es lo que está pasando, para identificar exactamente cuál es el potencial o posible efecto que eso tiene en mí y por otro lado para luego reaccionar de una manera positiva ante ese aspecto negativo que de nuevo es mi mente diciéndome a mí qué es lo que está pasando. Entonces, Mm. cuando yo tengo esa discreción de identificar que lo que yo pienso no es la realidad, Mm. sino que lo que yo pienso es algo que estoy yo interpretando sobre lo que está pasando, en ese momento comienzan a cambiar las cosas. Porque entonces lo que yo veo como que algo terrible que iba a pasar, ojo, estamos hablando de lo que está pasando, es decir, de lo que se supone es el presente, Sí. que también es un concepto etéreo en este momento. Pero cuando pensamos en lo que va a pasar, es peor todavía. O cuando estamos pegados a un pensamiento del pasado, es peor todavía. Entonces, con este proceso en donde tú eres capaz de identificar esos espacios que hay entre tu pensamiento y lo que en realidad está sucediendo, yo procuro mejorar mi respuesta a cualquier incentivo o a cualquier efecto que estemos en ese momento o al cual estemos siendo expuestos en ese momento. Jan, en un plano, y ya nos vamos a meter en el tema de la tecnología, porque obviamente cuando tú me dijiste que estabas trabajando, investigando en el tema de vincular inteligencia artificial con este tema de felicidad, a mí me pareció bien disruptivo y bueno, por eso es que de hecho es parte de lo que nos convoca el día de hoy. Pero yo, obviamente viéndote desde afuera, yo pienso, Giancarlo, con una carrera, vamos a llamarla exitosa, ejemplar, una carrera, como tú dices, lleno de desafíos, de proyectos. ¿Qué, qué sientes que ha sido como tu motor cuando ya, por ejemplo, la parte económica quizás está cubierta o quizás el haber dominado la migración de un país a otro ya está dominado? ¿Qué sientes que es ese drive tuyo para volverte a sumar un nuevo proyecto o, bueno, aceptar la invitación de alguien que te hace para estar en una iniciativa? Definitivamente ahí la respuesta es el por qué y el para quién. Está relacionada con el propósito 100%. Yo definí hace ya casi 10 años que mi propósito en esta vida era sumar felicidad en la vida de los que me rodean y posiblemente en algún par de personas más que nos escuchen. Para hacer eso he tomado decisiones muy fuertes, porque es decir, los sacrificios para uno de alguna otra forma respetar y seguir lo que en concepto uno identificó como propósito, no es sencillo. Es decir, yo he tenido que sacrificar cosas o proyectos en los cuales me he podido lucrar económicamente de manera muy particular. He tenido que sacrificar relaciones de sociedad porque no estaban sumando mi felicidad y he tenido que sacrificar, eh, y lo relaciono con el tema de la conversación de hoy principal, la tecnología, mi participación en las redes sociales porque no estaban sumando en mi vida. Mm. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que ha hecho que yo me mantenga un poco vivo o atento
a esta idea de seguir estudiando cómo podemos ser felices y vivir mejor, es porque yo estoy convencido de que como humanos todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero no todos tenemos la atención dispuesta a hacerlo. Entonces, si yo puedo sumar en la vida de Carlos, en la vida de las personas que nos están escuchando hoy, a que esas personas identifiquen algunas oportunidades para tener una vida un poquito más feliz, pues yo estoy ahí cumpliendo mi propósito y vamos a estar muy, muy, pero muy felices contribuyendo en ese sentido. Que de nuevo, esto tiene una cantidad de retos y tiene unos retos además mucho más grandes cuando por decisión propia nosotros un proyecto que comenzamos en redes sociales hace 8 años que se llamaba Toy Feliz, que se convirtió en Felicidad Sustentable, en donde llegamos a tener 1.5 millones de seguidores y toda la historia, lo cancelamos, lo cerramos porque el algoritmo y porque el mood de las redes sociales implicaba que yo estuviera participando, así como lo haces tú y lo hacen otras personas, casi que en el día a día, de una manera muy activa. Y para mí eso fue un shock porque no estaba dentro de mi centro. Mm. Entonces yo tomé la decisión de apagar eso y hoy en día hay 3 amigos que me llaman de vez en cuando a conversar como tú y a través de estas conversaciones, a través de charlas privadas y a través, digamos, de algunas conversaciones y de algunas... Yo digo que mi principal método de comunicación siempre ha sido la escritura, pero disfruto mucho estas conversaciones porque me permiten un poco como que adentrarme en si estas ideas o estos conceptos que yo estoy explorando hacen sentido para terceros. De nuevo, la intención y el propósito siempre van a estar por delante. Mm. Y bueno, vamos a entrar en materia con el tema de la tecnología. Yo quiero decirle a la gente, además que una de las cosas que más me gusta es conversar contigo y de interactuar en general, así con lo poco que hemos hecho quizás por un WhatsApp o por una conversación, por las redes mismas, yo aprecio mucho la coherencia, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que tú trataste o entiendo entre líneas que es lo que no has tratado de sacrificar, ¿no? Cuando alguno de estos proyectos no resuena contigo. Y en una de estas conversaciones, cuando estábamos coordinando esta entrevista, de la nada tú me escribes, bueno, nos vemos tal día y sonríe que nadie te está viendo, ¿no? O sea, ese es como... Y eso yo lo siento profundamente genuino. O sea, no es algo que forma parte de una estrategia o un claim de marca personal. O sea, es algo que realmente se siente y se transmite incluso cuando solo le estás leyendo, ¿no? Y cuando hay una plataforma de por medio. Cuéntame un poquito eso, cómo lo has ido investigando tú con un catalizador como ha sido la inteligencia artificial hoy y cómo se vincula con felicidad. Bueno, yo hace, digamos, 3, 4 años, cuando todo esto de la inteligencia artificial comenzó a nacer de cara al público, yo tuve la impresión de que esto podía ser negativo para todo este proceso de mejoramiento personal del cual venimos siendo parte, porque yo sí creo que hoy día, después de la pandemia, todos tenemos un poquito más vamos a decir, eh, somos más capaces de identificar las cosas que nos hacen bien y las cosas que son positivas para nuestro ser versus las cosas que debemos hacer, simplemente. Mm. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, lo que hemos hecho es estructurar algunas guías para que en lugar de utilizar la inteligencia artificial una vez más como algo que nos permita ser más productivos, como algo que nos permita ser más eficientes, como algo que nos permita hacer más cosas, hacer con H, hacer más cosas, Ujú. eh, que nos permita ser mejores personas. Yo soy un freak, vamos a llamarlo así, una persona completamente entregada a esta idea de que nosotros para poder hacer bien debemos ser primero. Y el ser pasa por modificar una cantidad de cableado interno, una cantidad de formas de pensar, una cantidad de sentimientos que vienen aflorando
producto de nuestras crianzas o producto de nuestra, digamos, identificación cuando nos ponemos los filtros o cuando nos ponemos esas capas de que somos Superman de tal empresa o el, no sé, el superhéroe del deporte, lo que sea. Entonces, un poco tratando de acotar lo que deberíamos estar conversando en esta conversación, estamos hablando de que si utilizamos la inteligencia artificial para promover la autoconciencia, para promover la atención plena, y luego voy a ir un poco en detalle sobre cada una de estas cosas, para promover la conexión y la empatía, para promover nuestra identificación de propósito, en lugar de para que tengamos más y mejores respuestas, identificar cómo podemos tener y cómo podemos hacer mejores preguntas, para mejorar nuestro bienestar mental, para mejorar nuestra creatividad y para de alguna otra forma con todo esto hacer que nuestro crecimiento personal sea mejor, más fácil y digamos con mayor ayuda. En ese sentido la inteligencia artificial va a estar sumando nuestra vida. Si vamos al punto inicial, en términos de la autoconciencia, para mí una de las cosas más importantes de la inteligencia artificial es que nos permite hacer esas preguntas que, digamos, nos identifican como personas, aun cuando estemos hablando con un ente que no es una persona. Y entonces, en lugar de conectarnos con la herramienta de inteligencia artificial para investigar sobre un proyecto particular de algo relacionado con mi trabajo solamente, yo puedo utilizar una herramienta para que de alguna otra forma esa herramienta comience a conocerme a mí mejor y tenerla como un espejo emocional. Y esto quizás va a ser un poco complicado de explicar en un podcast, pero en esencia hay, y voy a mencionar dos o tres aplicaciones. O sea, está Wysa, WYSA, Mindsera, y hay otras. Pero de alguna otra forma, ahí, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea que ese ente de inteligencia artificial creado y manipulado, digamos, de alguna otra forma por computadora, nos permite tener una especie de espejo en donde tengamos conversaciones sobre lo que estamos pensando. Y el tener eso como guía, hay muchas personas que son un poquito más elevadas, lo hacen sin necesidad de inteligencia artificial y lo hacen a través de, digamos, una conexión con un ser divino o una conexión con su mismo ser y su conciencia superior. Pero hay ahorita herramientas que te permiten comenzar a conversar de manera coloquial y tú de alguna otra forma vas a estar recibiendo un feedback sobre algo que tú piensas de una manera que se va a ir acercando, porque todas las computadoras obviamente se van entrenando y te van conociendo mejor. Y entonces, la medida que te conocen mejor, van a ir dándote respuestas acordes con lo que es tu forma de pensar. En relación a la atención plena, hay herramientas que no tenían, digamos, el background de inteligencia artificial, como Headspace o Neurofit. En ese sentido, son aplicaciones que te permiten adentrarte a la meditación de una manera mucho más llana, mucho más fácil y práctica. Y cuando nos adentramos a la meditación, lo que estamos haciendo es reduciendo los niveles de estrés o distracción. A través de estos ejercicios que te plantea estas aplicaciones, tú puedes de alguna otra forma comenzar a generar un nivel distinto de relación con tus pensamientos y hacer incluso que ese mismo device, bien sea el teléfono, la tableta, la tengas como un aliado para calmarte, un aliado para entrar en un proceso de calma y de paz cada día, en lugar de que sea el que te estrese, el que te estimule, el que sí te genera dopamina a través de los likes en redes sociales, pero que te destruye en términos de lo que es tu sostenibilidad del sistema nervioso. Es decir, y esto de nuevo suena complicado, pero a lo que me refiero es, nosotros no estamos hoy día todo el día como en sobremarcha. Si tenemos muchísima información, estamos pendientes de mil cosas, tenemos 150.000 notificaciones en nuestros devices. Cuando tú eres capaz por momentos de abstraerte de eso y utilizar la tecnología para
poder abstraerte de eso, estás haciendo bien. Con respecto a la conexión y a la empatía, hay apps como Character AI o Réplica que básicamente lo que hacen es que te dan la oportunidad de conectarte con mensajes, con personas y que de alguna otra forma te hacen ver referencialmente que tu problema quizás no es tal, Mm, que hay millones de personas que están pasando peor tiempo que tú y que en lugar de, digamos, enfocarnos en lo que a través de los medios y redes sociales recibimos como el mundo se está acabando y todo es terrible, comiences a tú mismo generar espacios dentro de tu algoritmo para que las noticias que comiences a recibir sean un poquito más positivas, para que los canales de comunicación con las cosas buenas que están pasando sean mayor y mejores. A nivel mm, de propósito y sentido, es decir, hay otro par de aplicaciones, el Maicera funciona, pero tenemos en términos de lo que para mí es valioso y se puede utilizar la inteligencia artificial es haciendo estas preguntas que, que son valiosas para nuestro ser. Y entonces la primera podría ser, ok, ¿con qué valor quiero vivir hoy yo? ¿O con qué valores quiero vivir yo hoy? Esta decisión que estoy tomando está alineada con esos valores que puse en esa pregunta inicial en el bot. Si yo comienzo a interactuar procurando que la inteligencia artificial sea una guía para tomar mejores decisiones con respecto a mi ser, no con respecto a lo que debo hacer, mm. ahí hay un camino positivo. A nivel de bienestar mental o todo lo que tiene que ver con, digamos, la salud mental particularmente, hay muchísimas aplicaciones y hay mucho debate con respecto a si esto es bueno o malo. Claro. Yo pienso que como todo, hay una parte buena y una parte mala, pero en Bloom hay muy buen camino, en Wisa también hay muy buen camino, y un poco lo que yo veo aquí es que si tú buscas a la inteligencia artificial como una compañía, entendiendo que es un bot, no es una persona, entendiendo que no eres tú la que está hablando o que no es, digamos, un ser vivo el que te está hablando, ahí hay una conexión importante con respecto a temas de sanidad mental. Primero, porque está disponible 24/7 y muchas veces es a de horas cuando tú necesitas tener esa conversación importante para reducir tu nivel de estrés o para entender que lo malo que te está pasando no es tan malo. Y por otro lado, porque hay estudios que demuestran que hay mejoras emocionales cuando estas personas están interactuando con estas herramientas. Entonces, estudios de universidades bastante reconocidas, no recuerdo ahorita exactamente, pero hay universidades alemanas que han hecho muchos estudios sobre esta historia y hay números así como que el 40% de las personas que interactúan con estas aplicaciones pueden de alguna otra forma o reflejan una mejora emocional en un número de semanas. Y luego a nivel de crecimiento personal, que sería como que el paraguas que incluye todo esto, yo siento que si a través de la inteligencia artificial nosotros somos capaces de mejorar nuestros hábitos, llámese identificar cuáles son los 2 o 3 momentos del día en donde voy a hacer un poquito de meditación apoyado aquí, donde yo puedo de alguna otra forma incrementar mi creatividad, porque no sé si te ha pasado, pero con todo esto de la inteligencia artificial, muchas de las ideas que uno procuraba comunicar, bien sea en forma gráfica o en forma escrita, comienzan a ser mejoradas. Y eso te genera a ti un gozo particular, porque, wow, en lugar de yo tener que pedir apoyo a un diseñador, yo puedo hoy mismo comunicar mi idea a un bot y el bot me va a resolver el tema. Entonces, ¿de qué forma esto impacta a mi felicidad? Primero, porque estoy cumpliendo o cubriendo ese objetivo de manera más precisa, más rápida, más eficiente, pero por otro lado, porque lo estoy haciendo yo mismo. Mm, Y nosotros como humanos tenemos ese micro joy siempre en términos de las cosas que vamos
completando por nosotros mismos. Y yo diría que para cerrar toda esta historia un poco compleja, de nuevo, autoconciencia, atención plena, conexión o empatía, propósito, bienestar mental, creatividad, todo eso te lo puede dar la inteligencia artificial. Entendamos que la inteligencia artificial no reemplaza al humano, Mm. que nunca deberíamos tomar o buscar reemplazar nuestra humanidad, nuestra capacidad de relacionarnos por o a través de la inteligencia artificial, todo lo contrario, deberíamos amplificarla. Y que en esencia mi concepto de inteligencia artificial se resume en el hecho de que mientras que el algoritmo esté sumando al alma, vamos por buen camino. Mm. Y la única persona que puede decir si eso está sucediendo eres tú, es cada uno de nosotros. Entonces, pero para que eso suceda, tú tienes que bajar el volumen y tienes que entender de qué va tu alma, de qué va tu pensamiento, de qué va tu verdadero yo. Y entonces ahí viene el proceso previo. Mm. Entonces, comenzamos la conversación refrescando ese proceso previo. Ahorita tenemos una cantidad de conceptos que, de nuevo, hay que disgregar, hay que comérselos poco a poco. Pero un poco el mensaje final de esta conversación, de mi concepto, Carlos, es que la inteligencia artificial no debe ser utilizada solamente para nuestra efectividad o nuestra Productividad, sí. productividad, sino para que tengamos una mejor relación con nuestra capacidad de ser. Mm. Y he insistido mucho en esto de ser porque en esencia de eso es lo que se trata. Es decir, Mm. que seamos mejores personas, más humanos, es prioritario y prevalece sobre cualquier cosa que vayamos a hacer en el futuro. Mm. Y cuando somos mejores humanos y cuando somos mejores personas, estamos de otra forma construyendo lo que van a hacer en esencia esas mejores acciones en el futuro. Y bueno, por ahí va la historia. Mm. Jan, sabes que, bueno, todo lo que me dices me resuena mucho y te cuento algunas cosas que, como yo he estado, vamos a decir, más recientemente reflexionando acerca de todo esto, ¿no? Evidentemente al principio, cuando sale básicamente ChatGPT, que da como esta democratización de la inteligencia artificial, se me vuela la cabeza y al principio, claro, es como yo lo vi como un reemplazo de Google, un poquito más certero, un poquito más rápido, un poquito más específico. Y bueno, y no se remite solo a lo que está en Internet, sino que también está lo generativo entre comillas, creativo, ¿no? Que eso pueda llegar a ser. Entonces, digamos que esa fue como mi primera capa. Y después, claro, lo empiezas a utilizar tanto que yo le he hecho preguntas después que yo me considero, bueno, deben haber mucha gente que lo utiliza más que yo, pero yo me considero un heavy user de una herramienta como ChatGPT y yo a veces le pregunto, oye, basado en las interacciones que hemos tenido el último mes, ¿qué crees que está pasando por mi vida? Y las respuestas son fascinantes. O sea, Pero fíjate, ahí estamos hablando, Carlos, de que tú estás usando la parte de la autoconciencia, ¿cierto? Y estás usando la parte de la conexión y la empatía. Y posiblemente las respuestas que te está dando te están conduciendo a acotar tu propósito. Entonces, mm, un poco lo que yo venía hablando de forma un poco etérea y muy genérica, tú lo estás traduciendo en tu experiencia personal a cómo hasta el sol de hoy estás utilizando la inteligencia artificial. Y de nuevo, el que tú me digas esto es una prueba maravillosa de que tú puedes perfectamente utilizarla para resolver y mejorar tu productividad, mm, pero si tú estás consciente de que también puedes utilizarla para mejorar tu condición y tu bienestar, pues bueno, eso de alguna otra forma va a modificar la manera como te estás interrelacionando o cómo estás interactuando con los bots. mm. Otra cosa que también le he sacado como una aplicación, eso ha sido como más reciente, cuando voy a las empresas. Una de las cosas que trato también de incorporar en los procesos de capacitación
El otro día, por ejemplo, estaba hablando de liderazgo multigeneracional, ¿no? El típico, bueno, ¿cuántas generaciones están hoy dentro de una oficina y tal? Y bueno, era un poco el tema que querían abordar, pero yo dije, bueno, ¿cómo incorporo una herramienta tan útil como es en este caso ChatGPT, etcétera, Ujú. en, en este taller, ¿no? En esta experiencia de aprendizaje, como para, ¿de qué me sirve a mí decirte, esta es la etiqueta que le vamos a poner a los baby boomers, esta es la etiqueta que le vamos a poner a esto? Porque bueno, eso digamos que es un lugar común y probablemente la gente también lo sepa. Pero lo que hice fue, programé 4 bots con la personalidad de un baby boomer, de un X, de un Y, y la gente podía interactuar con ellos. Entonces, les planteé un caso de negocio que ahora ya lo puedes rebotar con la inteligencia artificial, con ese sesgo generacional que tiene. Y entonces, claro, la gente dice, le estoy preguntando a alguien que piensa y que nació quizás en los años 70. Y eso tiene un contexto con el cual nació. Y en función de eso, él me contesta también. Entonces, esa utilidad me parece que es como parte de lo que no sé si es el futuro, ni mucho menos, ni me quiero ver como un innovador, pero sí creo que es lo que nos corresponde como explorar más allá de la primera capa de que, bueno, sí, me lee un PDF y entonces me lo resume. Exacto. Me hace un artículo en 2 segundos. Sí, perfecto, Ujú. pero ajá. ¿Y cómo ayudas a que vaya más allá en tu profesión, como tú dices, en tu propósito? Me encanta que eres muy reiterativo en el ser, porque somos seres humanos, no a seres humanos. Y Así. creo que eso es lo que, en el buen sentido, es como lo que nos corresponde también ahora utilizarlo como, bueno, este catalizador de posibilidades. Para mí es maravilloso el ejemplo que das porque habla de esto de darle un poco la oportunidad a la inteligencia artificial de hacernos reflexionar. Y hacernos reflexionar significa de que la inteligencia artificial bien usada es una herramienta para estar mucho más conscientes de muchas cosas. Y de nuevo, no es que los apps nos hacen felices, los apps nos dan No. herramientas para poder nosotros sobrellevar nuestra felicidad. Y yo diría que un punto muy, muy importante es con todo esto de la inteligencia artificial, encontramos un camino que en lugar de desconectarnos del mundo, nos podría reconectar con nosotros mismos. Mm. Que a través del fenómeno, como veníamos relacionándonos antes con la tecnología, a través de las redes sociales, dedicando el 90% de nuestro tiempo en una pantalla a las redes sociales. Hoy con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de reconectarnos con conocimiento, reconectarnos con nuestra forma de pensar, reconectarnos, como tú bien expresabas en estos casos de los bots que entrenaste, con distintas maneras de pensar. Es decir, qué belleza que yo hoy, en lugar de tener que procurar una conversación que de nuevo es mucho más efectiva, es mucho más viva, es mucho más maravillosa, una conversación con una persona, pero que yo pueda tener una conversación con Deepak Chopra en su Deepak AI, o que yo pueda tener una conversación con, no sé, Mario Alonso Puig, porque la inteligencia artificial me lo permite. Mm. Y entonces, con esta capacidad que tiene la computación y la computadora de acercarnos a ese conocimiento de manera muy fiel, Sí. yo estoy construyendo un mejor camino para cualquier cosa que yo quiera hacer, siempre y cuando tenga la base primero planchada, pues, la base realizada. Y entonces ahí hablamos de los acrónimos RIE y es AMAR, como comentábamos al principio. Y además creo que lo que tú dices, esa diferencia fundamental de el scroll y el shot de dopamina en un Instagram, y que además, bueno, sin quererlo o queriendo, o consciente o inconscientemente, muchas veces nos comparamos, ¿no?, con lo que está viviendo el otro, que no sabemos si es realmente lo que está viviendo, pero nada, la gente normalmente muestra su mejor cara. Entonces, ese shot dopamínico de que, bueno, paso a la otra, le doy scroll, scroll, me comparo, tengo un momento de contracción quizás, lo que vives con una interacción
con la inteligencia artificial es distinto. Porque sí yo creo yo, sí tienes el shot de dopamina en el sentido de que Sí, hay algo que te responde, es decir, siempre va a haber una respuesta, y eso es sí. cool, pero despierta tu curiosidad, despierta la creatividad, la manera de aproximarte a tus preguntas, de que tú digas, ¿sabes qué? Ya no me sigas respondiendo de la misma forma, o sea, vamos a cambiarle el ángulo a tus respuestas. Creo que eso es como lo nutritivo de lo que nos corresponde en esta, vamos a decir, nueva etapa que no sabemos dónde va a estar en 6 meses, ¿no? No, y estamos todos aprendiendo, ojo, yo no me quiero presentar ni como un experto en esta historia ni nada parecido. Yo lo que sí estoy convencido es que tenemos la oportunidad de utilizar esto para mejorar nuestro bienestar y pasar del scroll al better soul. Y entonces del scroll al soul es porque yo estoy convencido de que a través de estas herramientas podemos conocernos mejor y conociéndote tú mejor vas a poder hacer una mejor interpretación de lo que es tu mejor ser. Mm, Jan, tú siempre has estado vinculado directamente o indirectamente con el mundo también del marketing, ¿no? Y en este artículo que tú escribías también habías o hablas del tema de los ads, de los anuncios, de cómo la publicidad también se está moviendo y cómo puede ser apoyada desde la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu aproximación ahora también en esta otra parte? Que bueno, es estratégica, es de negocio, pero bueno, también no deja de ser vinculable con lo que estamos conversando. Claro, a ver, mi planteamiento ahí es que el, el uso, digamos, de la tecnología para mejorar la forma como estamos buscando engagement o reacción de consumidores es inherente a la forma como hemos hecho comunicación hasta el momento. Es decir, el proceso está siendo muy, pero muy rápidamente adoptado por las grandes empresas que manejan la industria de la publicidad a nivel de medios. Y entonces hoy día vemos cómo la inteligencia artificial hace que nosotros como consumidores tengamos mejores planteamientos y mejores opciones para consumir publicidad, porque la publicidad está mucho mejor targetizada, porque la publicidad está mucho mejor customizada, Mm. porque la publicidad tiene una cantidad digamos, de layers que nos permiten disfrutar de ella en lugar de que sea una interrupción en esa programación a la cual estábamos siendo expuestos. Eso es lo primero. Pero por el lado de lo que es la creatividad, yo lo veo un poco más complicado ahí, porque el ego del creativo y la mente, digamos, como del creativo, de la cual hemos estado disfrutando hasta el sol de hoy en términos de esas ideas que nos maravillan a nivel de mercadeo, tienen ahorita, yo te diría, un reto mayor. Y el reto mayor es cómo hacer para que el humano prevalezca en términos de las ideas que se plantean en los scripts de un comercial o en los guiones de un video que se esté haciendo. Ahí no tengo una respuesta, para serte franco. Yo sí siento que obviamente está impactando y que se están haciendo más eficientes todos a nivel de la forma como se crean los mensajes, pero yo te diría que lo que más fácil y lo que se ve un poco por encima, aflora más rápidamente, es cómo nos estamos aproximando a la publicidad desde el punto de vista de media. Y te diría también que esta historia de la inteligencia artificial y la felicidad tiene mucho que ver con el hacer prevalecer la importancia que tiene el consumidor, no la importancia que tiene el mensaje. Es decir, en la medida en que las agencias, los entes que hacen mercadeo, los gerentes de mercadeo, utilicen la inteligencia artificial para entender mejor al consumidor, No. utilicen la inteligencia artificial para recibir mejor feedback de ese consumidor, en esa medida yo creo que vamos a estar avanzando de manera muy, muy potente.
Yo en esa línea, yo en estos días pensaba justamente que sin reemplazar, ¿no? Nunca yo pienso que una cosa reemplaza a la otra. O sea, Mm, el cine convivió con la televisión, con la radio, sí, la prensa con los libros digitales y los físicos. Es decir, yo no siento que nada sustituye fundamentalmente algo. Pero sí yo veo que si hoy yo voy a lanzar un producto, sea un emprendedor o sea alguien que trabaja en una empresa, veo que yo también pudiese hacer un focus group con 6 chats que programe con una personalidad particular en una inteligencia artificial y le empieza a preguntar cosas y le empieza a mostrar imágenes y le empieza, o sea, en la cantidad de insight que probablemente me traiga si yo digo, bueno, tú eres una persona de tal edad, que naciste en tal sitio, que emigraste o tú no emigraste, que tú eres mayor de edad, pero tú estás en el borde, tú estás en la adolescencia y cómo ves esto que quiero lanzar. Yo creo que ahí también hay un valor que, bueno, complementándolo con la parte presencial y con la gente realmente, los humanos, también, o sea, la cantidad de insight que uno puede tener para un proyecto personal es como nunca antes, ¿no? 100%, 100%, así es. Bueno, Jan, llegando a este recta final, como este podcast se llama Las Tres Principales, cuéntanos un poquito estas tres cosas que para ti han sido claves en este proceso y que nos ayudarían también a vincularlos mejor con la inteligencia artificial y con nuestro propósito, ¿no? Las dos cosas, es tecnología, es propósito, es felicidad, es bienestar, felicidad sustentable. ¿Cuáles serían esas tres cosas que nos dejas? Y para las personas que nos están escuchando, yo voy a dejar todas tus recomendaciones de las apps, porque me las pasaste por escrito, eh, que nos mencionaste antes, las voy a dejar en las notas del episodio. Así que Buenísimo, esa ahí como recurso súper táctico. gracias. A ver, las tres cosas, las tres, ¿cómo es que dices tú Las las tres tres? principales. Las tres principales. Las tres principales. Menos algoritmos que te distraen, más algoritmos que te despiertan. Entendamos que podemos pasar del scroll de esta vida repleta de redes sociales a una vida de autoconciencia, a una vida de identificación de tu alma, de tu verdadero ser, apoyándote en la inteligencia artificial. Y la tercera sería que la felicidad no es una app, la felicidad es una actitud y esa actitud te va a permitir que utilices las crisis para crecer y no para padecer. Mm. Ya, nuevamente, gracias en mayúscula por el tiempo, por tu buena onda y bueno, no sé si quieres despedirte dejando algún tipo de coordenada donde la gente pueda saber más de ti. Sé que en LinkedIn estás muy activo, así que bueno, ahí te dejo para que cierres el episodio. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Siempre es grato conversar con gente talentosa, con personas que tienen muy claro cómo pueden sumar valor en negocios y en la vida de los demás. Te felicito por eso. Y para que me sigan, siempre me pueden conseguir en @gmhappiness. De nuevo, yo no estoy activo ahí, pero de alguna otra forma vienen un par de proyectos muy interesantes que ya estaremos conversando, que me tienen muy emocionado. Vamos a estar hablando pronto de nuestra relación con eso que llamamos Dios en un podcast. Así que ya pronto estaremos anunciando eso. Giancarlo Molero, es decir, Google te ayuda, no te preocupes, ahí me consigue. Ahí llega, ahí llega. Gracias, Jan, un fuerte abrazo. A ti, viejo, que estés muy bien. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.